Imaginen un motor colosal. Un motor que no solo mueve mercancías, sino que sostiene el peso de la civilización misma. Ahora. Imaginen que alguien, de repente, decide apagarlo. Y no solo eso. Decide quemar los manuales de mantenimiento. Eliminar a los ingenieros que lo construyeron. Y prohibir a cualquiera que sepa cómo funciona volver a acercarse. Eso. No fue una catástrofe natural. Fue un colapso sistémico diseñado por la ignorancia y el miedo. La caída de Roma no fue la muerte de un Estado. Fue el suicidio tecnológico de Occidente. La brecha de curiosidad técnica que la mayoría ignora no es porque cayeron los muros. Es porque los hombres que vivían dentro de ellos olvidaron cómo construir muros en solo 3 generaciones. La teoría de sistemas nos enseña que un sistema complejo no colapsa por una sola falla. Colapsa cuando la redundancia se vuelve cero. Y la capacidad de procesar energía disminuye más rápido que la tasa de entrada de recursos. Cuando el Imperio Romano Occidental se desmoronó. La complejidad del sistema educativo, la infraestructura vial y la logística de distribución de alimentos alcanzaron un punto de quiebre crítico. La entropía de la información se disparó. El conocimiento técnico que antes era un bien común pasó a ser un lujo. Y eventualmente, se convirtió en una leyenda perdida. Estamos viviendo hoy en la sombra de un progreso que nos fue arrebatado hace 1500 años. Y la pregunta no es si puede volver a suceder. Es qué estamos haciendo para asegurar que no ocurra. El colapso de la complejidad romana se puede modelar como un sistema dinámico no lineal, donde la retroalimentación positiva de la inestabilidad superó la capacidad de los mecanismos de control centralizados. Imaginemos la administración romana como una red neuronal distribuida, con nodos críticos en cada ciudad principal y conexiones a través de las calzadas. Cuando las calzadas se volvieron inseguras, el ancho de banda de la comunicación colapsó. La información crítica, como los reportes de cosecha o el movimiento de tropas, comenzó a perderse en el ruido. La entropía de este sistema informacional se disparó. Pasamos de un estado ordenado con alta previsibilidad y bajo costo de transferencia de información, a un estado desordenado, de baja previsibilidad y alto costo de información. Este aumento de entropía significa que el sistema ya no podía mantener su estructura. Los componentes del sistema, las ciudades, comenzaron a aislarse. La especialización funcional. La base técnica de la civilización. Se volvió insostenible cuando los nodos de intercambio ya no podían suministrar recursos especializados. Un alfarero en Britania ya no podía depender de arcilla importada o de un mercado externo para sus productos. La economía de escala se desmoronó. Y con ella, la capacidad técnica para mantener la infraestructura. La caída de la complejidad técnica no fue uniforme. En un estudio de caso poco conocido, analizaremos cómo la tecnología del hormigón romano, una innovación sin parangón que utilizaba ceniza volcánica para fraguar incluso bajo el agua, desapareció por completo de Occidente. Estudios arqueológicos han demostrado que la fórmula exacta de la pozzolana se perdió no por falta de materiales, sino por falta de demanda estructural de alta ingeniería. El comportamiento humano se ajustó a una nueva realidad de menor energía. La ley de Sieve, aunque usualmente aplicada a la frecuencia de palabras, puede aplicarse aquí para entender la distribución de la frecuencia de ocupaciones especializadas. En el apogeo romano, la frecuencia de ingenieros, arquitectos y topógrafos seguía una curva de potencia saludable. Tras el colapso, esa curva se aplanó drásticamente. Los ingenieros especializados se volvieron tan raros como las palabras más inusuales en un texto corto. El conocimiento técnico se volvió un bien escaso. Un recurso que requería una red de soporte que ya no existía. La pérdida de esta red es un ejemplo de cómo un sistema complejo requiere la interdependencia de todos sus componentes para funcionar. La entropía de la información no solo significa que la información se pierde, sino que se vuelve inaccesible. Inaccesible debido a la falta de contexto. Durante la transición a la Edad Oscura, la alfabetización cayó a niveles alarmantes. Se estima que menos del 1% de la población sabía leer. La información técnica, cuando existía, estaba codificada en latín culto, un idioma que ya no hablaba la población local. Esto creó un sistema de información de alto costo, donde la brecha entre el conocimiento existente y el conocimiento aplicable se volvió insalvable. Analicemos el comportamiento humano de retención durante este periodo. La memoria colectiva se fragmentó. Las técnicas de construcción avanzada fueron reemplazadas por métodos de construcción vernácula.
Más simples, menos duraderos, pero que requieran menos especialización. Este no fue un proceso de olvido consciente, sino una adaptación psicológica a un entorno con menos recursos. La retención de información técnica compleja es un lujo cognitivo que no puede mantenerse en un entorno de alta entropía, donde la supervivencia diaria consume toda la energía disponible. La especialización desapareció. Y con ella, la capacidad de transmitir el conocimiento técnico. La ley de Sif en este contexto también nos sugiere que la frecuencia de transmisión de habilidades técnicas disminuyó. Las tradiciones artesanales, que requieren décadas de entrenamiento, se interrumpieron. Cuando un maestro alfarero no puede encontrar un aprendiz motivado porque el aprendiz está ocupado cultivando sus propios alimentos para sobrevivir, la cadena de transmisión se rompe para siempre. El conocimiento se vuelve, entonces, una ventaja competitiva perdida. El colapso sistémico fue, en última instancia, una falla en la gestión de la entropía de la información. El sistema romano dependía de una energía excedente alta, proveniente de la agricultura eficiente y el comercio seguro. Cuando esa energía excedente disminuyó, el costo de mantener la complejidad se volvió inasequible. La teoría de sistemas nos permite identificar los nodos de falla. Las ciudades romanas, que eran los nodos principales de consumo de energía, se convirtieron en cargas en lugar de activos. El comportamiento humano cambió, las élites urbanas huyeron al campo, donde podían controlar la producción de energía directamente. Esta desurbanización fue un mecanismo de defensa para reducir el consumo de energía. Pero tuvo el efecto secundario de destruir los centros de conocimiento. Las bibliotecas, las escuelas de retórica y los gremios de artesanos desaparecieron. La pérdida de esta infraestructura social fue el golpe final para la retención técnica. No es que los romanos se volvieran estúpidos. Es que el sistema que permitía la inteligencia distribuida desapareció. La entropía de la información se manifestó como una pérdida de conexión entre los componentes. Los artesanos ya no podían aprender de otros artesanos en otras partes del imperio. La innovación técnica se detuvo. Y luego, retrocedió. La eficiencia del sistema informacional cayó en picado. La transmisión de conocimiento se volvió local, oral y limitada. El conocimiento técnico, una vez un bien colectivo, se volvió una ventaja competitiva extremadamente rara y localizada. Al examinar la caída de Roma desde la perspectiva de la psicología de la retención, notamos un fenómeno inquietante. La pérdida de conocimientos técnicos no fue gradual. Fue un colapso en cascada. Cuando una habilidad técnica se pierde, la habilidad para entender esa habilidad también se pierde. Esto se conoce como la paradoja del conocimiento perdido. Si no entiendes la teoría detrás de una herramienta, no puedes reparar la herramienta. Y si no puedes reparar la herramienta, no puedes usarla. Este ciclo aceleró la entropía de la información. El colapso del sistema financiero romano, con la hiperinflación del tercer siglo, eliminó el incentivo económico para el comercio a larga distancia. Sin comercio, la especialización ya no tenía sentido. Sin especialización, el conocimiento técnico se volvió irrelevante. Esta desconexión sistemática entre incentivo, estructura y conocimiento es el sello distintivo de un colapso complejo. La entropía de la información aumentaba con cada nodo que se desconectaba. El conocimiento técnico no se perdió en un agujero negro. Simplemente se volvió irrelevante para la supervivencia diaria. Y al volverse irrelevante, dejó de ser transmitido. La psicología de la retención nos muestra que lo que no se utiliza, se olvida. Y lo que no se puede usar para sobrevivir, se descarta. La teoría de sistemas nos permite ver que la caída de Roma fue un reajuste doloroso hacia un estado de menor energía. Una reducción de complejidad necesaria para que el sistema pudiera sobrevivir. Aunque fuera en una forma mucho más simple. La entropía de la información fue el costo de esa reducción. Y la pérdida de conocimientos técnicos. La consecuencia directa. La caída de Roma es un recordatorio de que la civilización es un estado metaestable. Requiere energía constante y orden social para mantenerse. El colapso de la complejidad técnica es una manifestación de la segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre aumenta, a menos que se aplique energía para mantener el orden. En el caso de Roma, el sistema social y económico ya no podía suministrar la energía necesaria para mantener el orden técnico. La entropía de la información se convirtió en entropía estructural. La infraestructura se desmoronó. Y el conocimiento para mantenerla se perdió.
Este análisis de la teoría de sistemas y la entropía de la información nos da una perspectiva clínica sobre la historia. La historia no es solo una sucesión de eventos. Es la evolución de sistemas complejos que luchan contra la entropía. El colapso es siempre una posibilidad. Y la retención del conocimiento técnico. La única defensa. La brecha de curiosidad técnica que mencionamos al principio. Es la diferencia entre entender cómo funciona tu mundo y depender de un sistema que no entiendes. Y que, eventualmente, colapsará. La entropía de la información es el enemigo silencioso. La retención técnica. La única victoria. La caída de Roma es un caso de estudio definitivo para la psicología de la retención y la teoría de sistemas. Una lección técnica sobre el colapso sistémico que no podemos permitirnos olvidar. Porque la entropía de la información nunca duerme. El análisis clínico del colapso romano requiere una mirada más profunda a la estructura demográfica y su relación con la capacidad técnica. La entropía de la información se aceleró no solo por la pérdida de documentos, sino por la drástica reducción de la población urbana. En la teoría de sistemas, la diversidad de componentes es crucial para la resiliencia. Roma tenía una población urbana altamente diversa en habilidades. Con la caída de la ciudad de Roma de 1 millón de habitantes a menos de 30.000 en un siglo, la diversidad técnica colapsó. La ley de Sif nos ayuda a entender que al reducirse la población total, la cantidad de individuos con habilidades raras, como la metalurgia avanzada o la ingeniería estructural, disminuyó drásticamente. Este fenómeno redujo la probabilidad de que una habilidad técnica crítica se transmitiera a la siguiente generación. La entropía de la información alcanzó niveles donde el ruido superaba por completo a la señal técnica. La especialización se volvió imposible. Y el conocimiento se volvió fragmentado y local. La psicología de la retención humana nos dicta que los individuos priorizan la información útil para la supervivencia inmediata. Por lo tanto, el conocimiento sobre cómo reparar un acueducto fue reemplazado por conocimiento sobre cómo cultivar en suelo poco fértil o defenderse de invasores. El comportamiento adaptativo individual aceleró el colapso sistémico. Otro aspecto crucial es la desaparición de las instituciones educativas formales. Las escuelas romanas no solo enseñaban literatura, sino también derecho, administración y ciencias básicas. Con la pérdida de estas instituciones, la entropía de la información se convirtió en un factor estructural. La transmisión de conocimiento técnico pasó de un modelo basado en instituciones, alto costo de energía, alta redundancia, a un modelo de maestro-aprendiz, bajo costo de energía, baja redundancia. Si un maestro moría sin un aprendiz, la técnica moría con él. Este modelo es extremadamente vulnerable a la entropía. Y falló en mantener la complejidad técnica romana. El análisis sistémico revela que la dependencia de un modelo de transmisión de bajo costo de energía fue una respuesta racional a la crisis, pero fatal para la complejidad. La retención de información se volvió ineficiente. Y la brecha técnica se amplió. Esto nos demuestra que la retención de conocimiento no es solo una cuestión de voluntad, sino de estructura sistémica. Finalmente, el impacto de la entropía de la información se observó en la pérdida de la capacidad de mantenimiento de los grandes monumentos. El Coliseo, los acueductos y los baños públicos requerían un conocimiento técnico constante para su mantenimiento. Al perderse este conocimiento, la entropía estructural se hizo evidente. Los monumentos fueron reutilizados como canteras o fortificaciones, perdiendo su función original y el conocimiento técnico necesario para construirlos. Este comportamiento humano de reutilización en lugar de mantenimiento es un claro indicador de que la entropía de la información había superado la capacidad de retención de la sociedad. La técnica se convirtió en un misterio para los nuevos habitantes. Un misterio que reflejaba la brecha entre la civilización perdida y la realidad actual.